proceder de acuerdo a lo previsto y vamos a tener una breve referencia, una especie de repaso de lo que nos dé tiempo entre hoy y el jueves, ¿verdad? Solo les recuerdo que el examen parcial, primer examen parcial, ¿verdad? Los contenidos del primer examen parcial conforme al programa, ¿verdad? Van a ser el tema 1, se refiere a elementos personales del instrumento público. Tema 2. Vamos a ponerlo con... El tema 2 se refiere a la escritura pública. Y el tema 3, formas de reproducir la escritura matriz y cualquier documento que va dentro del instrumento público, ¿verdad? Esto es conforme al programa, ¿verdad? Y pues como tenemos un libro de texto, ¿verdad? Ahí pues los temas no necesariamente están en el mismo orden, pero podríamos decir que toda esta parte va a estar de la página 1 páginas de la va a ser de la página 3 a la 47 y de la 191 a la 200 29. Esto para revisar pues las formas de acreditar la representación. Eso ya lo dije, lo reitero, ¿verdad? Es el contenido del primer examen parcial del próximo viernes. Bueno, el primer tema en el curso fue el relativo a elementos personales del instrumento público. El segundo fue la escritura pública y el tercero, que la semana antepasada desarrollamos formas de reproducir la escritura matriz. Esos son los tres, ¿verdad? Sobre esos, reitero, primer examen parcial, ¿verdad? Y las páginas del libro, de la 3 a la 47 y de la 191 a la 229, para revisar ahí lo concerniente a las formas de acreditar la representación, ¿verdad? Entonces, en este primer tema,
hemos explicado oportunamente, ¿verdad?, que hay en el instrumento público diversos sujetos que participan dentro del instrumento público, ¿verdad? Hay que hacer constar que el notario no es un compareciente. El notario es el autorizante, es el que tiene la fe pública, ¿verdad? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, en general, tenemos que el elemento personal del instrumento público se entiende como a todas las personas naturales o jurídicas que de una u otra forma, ¿verdad?, intervienen dentro del instrumento público jugando o ejerciendo distintos roles, distintas funciones, distintos papeles. Eso de manera general, ¿verdad? Ya en ese contexto vamos a encontrar conceptos específicos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sujeto, se entiende que sujeto es una persona jurídica determinada, individual o colectiva, ¿verdad?, que tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y entonces, en esa circunstancia, ¿verdad?, va a aparecer dentro del instrumento público, la mayoría de veces, en relación con su patrimonio, ¿verdad?, incrementándolo o disminuyéndolo, menoscabándolo, al otorgar una escritura pública. El vendedor, el comprador, el arrendante, el arrendatario, ¿verdad? Esos son los sujetos. Ya de ahí, pues fácil transitamos hacia el concepto de parte, ¿verdad? Ya la parte estará constituida, sea por una persona, o sea por un conjunto de personas. O sea, ese conjunto de personas pueden ser dos o más. Entonces, la significación que tiene el concepto de parte es que alude a la persona o conjunto de personas que representan un mismo derecho o que en su momento adquieren una misma obligación dentro del instrumento público. Por ejemplo, en una compraventa de un bien inmueble, ¿verdad?, pues puede haber un vendedor que es una persona individual y un comprador que también es una persona individual, ¿verdad? Pero puede ocurrir que el vendedor sea una persona individual, ¿verdad?, y esté, mejor veámoslo a la inversa. Vamos a ver, que el vendedor sea constituido por 5 copropietarios, ¿verdad? Entonces ya hay un conjunto de personas que representan un mismo derecho porque son los propietarios, ¿verdad? Y se lo van a vender a una persona individual. O pudiera ser que se lo vendan a un grupo de personas. O puede ser que el vendedor sea una persona colectiva, una sociedad. Puede ser que el comprador también sea una persona colectiva. La idea es que para definir el concepto de parte, tiene que estar en función de que o está dentro del conjunto o dentro del contexto de un mismo derecho o bajo el contexto de una misma obligación, ¿verdad?, de una misma obligación. Eso da el concepto de parte, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se habla de la parte compradora, la parte vendedora, la parte arrendante, la parte arrendataria. Eso mismo hace que en el instrumento público, cuando hacemos en la introducción la comparecencia, ¿verdad?, dice, comparece por una parte el señor tal, tal y tal y tal y tal y tal, con sus datos. Y por la otra parte, ¿verdad?, porque ahí ya se está pensando, bueno, es el vendedor una parte,
Si son varios los vendedores, pues forman esa misma parte. Si es un comprador individual, pues es la otra parte. Pero ese vendedor o ese comprador puede estar también formado por varios personas individuales o por personas colectivas. Es decir, lo que interesa acá es ese concepto de parte, ¿no? O bien, es persona o conjunto de personas que representan un mismo derecho, o bien la persona o conjunto de personas que tienen una misma obligación dentro del instrumento público, ¿verdad? Y ahí va el concepto de parte. Ahora bien, ya dentro del instrumento público, en particular, vamos a encontrar que quien está ahí ante el notario para participar en un negocio, ¿verdad? Puede ser esa persona que de manera personal y directo, a título propio, o representando a otra u otras personas, precisamente da su consentimiento en forma directa, en forma expresa, en forma personal, cuando se realiza el acto jurídico. Y esa condición de otorgante, ¿verdad?, se formaliza cuando esa persona firma o cuando imprime la huella digital, su huella digital en un instrumento público. Esa es la materialización de quien otorga, ¿verdad? Y solo van a otorgar quienes tienen interés directo, están actuando al nombre propio o cuando están representando a alguien, porque el representante al final, ¿verdad?, si está en esa condición de suplir al titular, pues para comprometerlo, ha de firmar o ha de imprimir su huella digital, ¿verdad? Entonces ya ese es el rol que va a jugar quien compareció, quien está ahí ante el notario, pero ya juega ese rol de otorgar, porque al final firma o imprime su huella digital, ¿verdad? En sentido amplio vamos a encontrar el concepto de compareciente, ¿verdad? Hay que establecer que el concepto de compareciente tiene dos sentidos: un sentido restringido o un sentido amplio. En sentido estricto o restringido, el compareciente es la persona que tiene un interés propio, un interés personal, y entonces comparece ante el notario, se presenta ante el notario, va ante el notario, ¿verdad?, y a la vez se convierte en el requirente, pues le pide que ejerza su función notarial para tal o cual objeto. Es en el sentido estricto. Pero en sentido amplio, ¿verdad?, compareciente va a ser cualquier persona que se presenta ante el notario, interviene dentro del instrumento público en cualquier calidad o concepto. Eso significa entonces que compareciente va a ser las partes, el requirente. Si hay intérprete, pues será también el intérprete. Si hay testigos, estarán como comparecientes los testigos, ¿verdad? Cualquier clase de testigos. Si comparecer significa estar frente a, delante de, en este caso frente al notario, ¿verdad? Entonces, esos son los dos sentidos de ese concepto de compareciente. Sentido estricto: persona que por interés propio y personal está frente al notario y requiere su actuación profesional. Y en sentido amplio, cualquier persona que está ante el notario para intervenir en el instrumento público, ya como parte, ya como testigo, ya como intérprete o cualquier calidad, ¿verdad?, permitida por la ley dentro del instrumento público. Ya entonces vemos una cuestión más delimitada, ¿verdad?, el concepto de requirente.
Ese requiriente ha sido un compareciente, está ahí frente al notario, ¿no? Pero es precisamente esa persona individual que solicita los servicios notariales, ya sea en nombre propio o en representación de otras personas, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que quien requiere al notario es la persona que quiere vender un bien que le pertenece a otra persona, pero él lo va a representar. Ahí es requirente. O es un bien que le pertenece en forma personal y directa. Ahí es requirente. O si fue el comprador el que requirió al notario, pues ahí está la condición de requirente. Entonces, esto sí, ¿verdad? Ha de entenderse que el requirente va a ser siempre una persona individual, ¿verdad?, que solicita los servicios notariales, ya sea en nombre propio o representando a otras personas individuales o colectivas. ¿Ah? Eso es una cosa importante ahí. Es una cosa importante, ¿verdad? Entonces, los sentidos del compareciente ahí cobran vida, ¿verdad? Porque ya, de manera particular, el requirente es un compareciente que solicita al notario sus servicios, ¿verdad? Ya sea por un interés propio o, como digo, representando a otra persona individual o colectiva. Luego tenemos una cosa importante que por razón de lo que nos interesa en este curso, la hago específica al requiriente en el acta notarial. Porque lo que vamos a ver este semestre, ya en breve, son actas notariales. Entonces, en el acta notarial, el requirente es la persona física, la persona individual, ¿verdad? Solicita, solicita los servicios del notario, ¿verdad? Entonces, el requirente en el acta notarial comparece en el acta, ya sea a nombre propio o representando a otra persona, ¿verdad? Representando a otra persona. Bueno, pero también está el concepto de signatario. Típicamente se entiende por signatario a la persona física, natural o individual, que firma ante el notario. En las actas de legalización o de auténtica de firmas, particularmente tiene importancia ese signatario, porque es el que firma el acta de legalización de firmas, ¿verdad? Y de ahí la palabra signatario se hace extensiva a otros instrumentos públicos. Entonces, todos los que aparecen firmando con un interés directo, se dice que son signatarios, ¿verdad? Los que firman. De ahí vamos a encontrar otros sujetos que intervienen. Estos precisamente son conocidos como intervinientes o auxiliares, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado los intérpretes y tenemos también a los testigos, ¿verdad? Esos dos primordialmente. El intérprete se entiende como una persona que domina un idioma distinto al español. Esto en el caso del instrumento público en Guatemala, ¿verdad? El intérprete domina un idioma distinto al español. Y entonces se da su comparecencia y su intervención cuando en un instrumento público alguno o todos los otorgantes no saben el español. Entonces, la idea es que este intérprete le va a hacer, ¿verdad?, la traducción a las personas que no hablan el español. De acuerdo con la ley, ¿verdad?, el intérprete de preferencia debe ser traductor jurado. Y si no supiera, no pudiera firmar, lo hace en su lugar un testigo, ¿verdad?
Estos son los aspectos que contempla el Código de Notariado en el artículo 29, en su numeral 6. ¿Verdad? Entonces, el intérprete va a ser un auxiliar del notario. Interviene, pues, en el instrumento público. Y es un auxiliar del notario. ¿Verdad? Es su condición. En el derecho comparado, en algunos países, la legislación admite y regula que si el notario puede hablar el idioma que no es español, ¿verdad? Entonces, ese notario puede hacer la función de intérprete. En Guatemala, no. Porque Guatemala dice claramente que la intervención del intérprete, ¿verdad?, es un elemento esencial del instrumento público. No dice el notario, ¿verdad?, no, el intérprete como tal, ¿verdad? Esto se deduce al interpretar el artículo 31 del Código Notariado en su numeral 4. Entonces son situaciones propias del intérprete, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otro interviniente o auxiliar. Va a ser el testigo o los testigos, ¿verdad? Un testigo se entiende como la persona que mira, que ve, que escucha, que capta por medio de sus sentidos hechos, actos, circunstancias, situaciones de las cuales no es parte, ¿verdad? Y esa función del testigo resulta importante para los efectos del instrumento público, porque a través de esa persona se va a poder expresar una reproducción a través del lenguaje oral o escrito, ¿bien? O bien de manera ideográfica, ¿verdad?, a efecto de que eso quede plasmado en el instrumento público. El notario va a recoger entonces lo que exprese el testigo, ¿verdad? Entonces, por eso también en nuestra legislación está expresamente regulado lo relativo a los testigos. El Código Notariado tiene una regulación particular, ¿verdad? De acuerdo con esto, pues tenemos, tanto en la práctica como en la ley guatemalteca, las clases de testigos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el testigo de conocimiento o abono, ¿verdad? El testigo de conocimiento o abono, interviene cuando, ¿verdad?, alguno de los otorgantes no puede identificarse por los medios legales que establece el artículo 29 en su inciso cuarto. La ley lo que establece es que esos testigos deben ser conocidos por el notario. Y entonces lo auxilian para identificar a otorgante que conocen también los testigos, ¿verdad?, cuando ese otorgante no puede identificarse a través de su documento de identificación, ¿verdad?, como corresponde, o el notario tampoco lo conoce, ¿verdad? Ahí funcionan los testigos de conocimiento o abono. Otra clase de testigos que está contemplado en el artículo 29, numeral 12, va a ser el denominado o los denominados testigos rogados o de asistencia. Estos funcionan y comparecen a firmar a ruego del otorgante o de los otorgantes que no sabe o que no puede firmar. Entonces, el otorgante que no puede o no sabe firmar y imprime la huella digital de su dedo pulgar derecho, ¿verdad?, u otro dedo, ¿verdad?, y a su ruego firma perdonen un momentito. Aló, Celi. Fíjese que estoy dando clase. De todos modos, yo hago un receso como a las 7 menos cuarto. Yo la llamo.
A usted, oye, gracias. Entonces, esa condición de los testigos, pues, ¿verdad? Que son a ruego, ¿sí? O de asistencia, porque asisten al notario, ¿verdad? Y firman a ruego del testigo que no lo puede hacer, ¿verdad? O no lo sabe hacer. Artículo 29, numeral 12. ¿verdad? Luego también tenemos los testigos instrumentales. Estos tienen por función aseverar, confirmar que un acto se celebró, ¿no? Y que lo expuesto en el instrumento público revela, ¿verdad? Evidencia la voluntad del otorgante. Estos particularmente son, por ejemplo, los testigos que intervienen en el testamento, tal como lo regula el artículo 42, el 44 y del 51 al 53 del Código Notariado, ¿verdad? Esos son los testigos instrumentales, ¿verdad? Ahora bien, por esa importancia de los testigos, pues hay un rigor que la ley establece, ¿verdad? Hay requisitos. Entonces, los testigos deben ser civilmente capaces y deben ser idóneos. Es decir, civilmente capaces significa que no hayan sido declarados en estado de interdicción judicialmente. Y lo idóneo consiste en que esos sujetos que van a intervenir como testigos, ¿verdad?, tengan las calidades y las cualidades necesarias para ser testigos. Deben ser conocidos por el notario. Si el notario no los conociera con anterioridad, se tiene que cerciorar de su identidad por los medios legales, ¿verdad? Excepto en el caso de que sean testigos de conocimiento o abono, porque en ese caso el notario sí los debe conocer. Entonces, dentro de esas condiciones para poder ser testigos, contrario censo, ¿quiénes no pueden ser testigos? Quienes no sepan leer ni escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que el testigo debe saber leer y escribir. Debe saber el idioma español, porque se prohíbe ser testigo a quien no hable o no entienda el idioma español. Quien va a intervenir como testigo en un instrumento público no debe ni puede tener interés en el acto o contrato, ¿verdad? Si tiene interés manifiesto, no puede serlo. Ya hemos dicho que los testigos van a hacer constar lo que ven, lo que oyen, lo que tocan, ¿verdad? Entonces, no pueden ser testigos los que son sordos, los que padecen de ceguera, los que no pueden hablar, ¿verdad? Y eso no es un acto discriminatorio, sino es porque efectivamente es a través de los sentidos que los testigos van a proveer la información que el notario va a dejar plasmada en el instrumento público. Tampoco pueden ser testigos en un asunto que el notario va a autorizar, ¿verdad? No pueden ser testigos los parientes del notario, por razones obvias, ¿verdad? Tampoco pueden ser testigos los parientes de los otorgantes, salvo cuando sea el caso de testigos rogados, ¿verdad? Los que firman a ruego. Y siempre y cuando no sean los testigos testamentarios o de donaciones por causa de muerte, ¿verdad? Eso lo contempla el artículo 53 del Código de Notariado. Ahora bien, también tenemos el concepto de representante, ¿verdad? Tenemos el concepto de representante. Es un concepto fundamental, ¿verdad? Es un elemento personal que actúa o interviene a nombre de otra u otras personas, ¿verdad? Individuales o colectivas dentro de un instrumento público. O sea, alguien puede representar a otra persona individual, pero también puede representar a otra persona colectiva. Lo que hay que tener claro es que siempre el representante tiene que ser una persona física, una persona individual, ¿verdad? En ese contexto vamos a encontrar, de acuerdo con el artículo 29, inciso quinto
que en ese contexto de formalidad del instrumento público, en distintos casos de representación, se debe tomar en cuenta que el notario en una parte del instrumento público tiene que dar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autorice, ¿no? El notario hará constar que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato, ¿verdad? Miren ustedes la responsabilidad que asumimos los notarios. Vamos a dar fe de eso, ¿verdad? Entonces, por eso, la importancia, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de las partes, ¿verdad? Hay que hacer una calificación jurídica. Ya vimos el concepto de parte, ¿verdad? Ya dijimos que parte, ¿verdad? Va a ser la persona o conjunto de personas que representan o un mismo derecho o representan una misma obligación, ¿verdad? Entonces, hay calificación jurídica. El notario autorizante debe realizar una calificación jurídica en cuanto a la capacidad de las partes. El notario ahí va a ejercer la función legitimadora, ¿verdad? Es decir, va a tener a la vista los documentos que acreditan quién es cada persona, ¿verdad? Y en su momento da fe de que los sujetos o los contratantes son los titulares del derecho, ¿verdad? En el caso de la representación, si un otorgante actúa en nombre de otra u otras personas, los notarios tenemos que calificar los documentos con los que se acredita la representación que se ejercita. Como consecuencia de esa calificación, si procede, entonces el notario hace constar que conforme a la ley a su juicio, la representación que se ejercita es suficiente para el acto o contrato. Esa calificación jurídica en cuanto al contenido del instrumento público lleva a la situación de que en ejercicio de la función directiva o asesora, el notario tiene que calificar también el acto jurídico que se realizará y le da un nombre jurídico al contrato. Pues ya será un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, un contrato de donación, un contrato de servidumbre, una promesa, ¿verdad? Una sociedad, etcétera. De igual manera, el notario tiene que calificar los títulos y comprobantes que correspondan a la naturaleza del acto o contrato, ¿verdad? Con eso también se califica la titularidad de los derechos que se ejercitan, tal como lo contempla el artículo 29 en su numeral 8, ¿verdad? Bueno, ahora bien, hagamos una breve alusión al tema de la representación. Y eso es lo que ustedes van a ver detenidamente, ¿verdad? En las páginas de la 191 a la 224. Perdón, a la 229, ¿verdad? Fíjense pues, vamos a ver. En el curso tenemos como base las representaciones que afortunadamente están todas en el libro. Tenemos la representación del Estado. Y es del Estado, particularmente de Guatemala. También tenemos la representación del municipio. La representación aquí se ejemplifica de un banco privado,
Un banco privado. Tenemos también la representación de una sociedad mercantil. También tenemos representación de un menor de edad para compra de bienes al contado. También aquí se contempla la representación de un menor de edad para vender bienes de su propiedad. ¿No? Para vender bienes de su propiedad. También de un mandatario, ¿no? De persona individual. Vale. Ahí tenemos por el momento 7, ¿verdad? También se van a ver acá la representación del caso, ¿verdad? De representante de un mandatario de sociedad mercantil. Hay casos en que la sociedad no tiene mandatario, sino un representante. Entonces es un caso diferente, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, de una sociedad mercantil, pero es mediante un acta notarial. Aquí va a ser mediante un mandato. También está el caso de representación de una persona declarada en estado de interdicción. También vamos a tener el caso de representación de una persona declarada ausente. El caso de representación de una mortual por un administrador. Luego, representación de una mortual por un albacea. El siguiente caso, ¿verdad?, sería la representación de un juez que interviene, ¿verdad?, sustituyendo interviene para otorgar contrato que se niega a firmar
la persona responsable, porque ese es el caso realmente. Allá tenemos 13 casos. Ahí tenemos 13 casos. Pero en los últimos años, hemos tenido ¿verdad? Esos son los que quiero que tengamos ahí la visión, ¿verdad? Una sociedad mercantil constituida en el extranjero. Luego el caso del representante de una asociación. Después el caso del representante de una fundación. De un partido político. También de un sindicato. El caso de la representación de un colegio profesional. ¿Verdad? Y en su momento, la representación de una cooperativa. Estos, en algún modo, recogen los casos de mayor demanda en Guatemala, ¿verdad? El Estado de Guatemala, el municipio, un banco privado, una sociedad mercantil, un menor de edad, ¿verdad? Para comprar bienes al contado, de un menor de edad para vender bienes que son de su propiedad. También la representación en el caso de un mandatario de persona individual, ¿verdad? El caso de representación de un mandatario de una sociedad mercantil, la representación de una persona declarada en estado de interdicción, representación de una persona declarada ausente, representación de una mortual cuando la ejerce un administrador, representación de una mortual cuando la ejerce un albacea, ¿verdad? El caso de representación, ¿cómo acredita un juez? La representación cuando derivado de un procedimiento, ¿verdad?, que se sigue en contra de alguien que no quiere otorgar una escritura, pues entonces queda designado un juez, usualmente un juez de primera instancia civil, ¿verdad? El caso de la representación de una sociedad mercantil constituida en el extranjero, de una asociación, de una fundación, de un partido político, de un sindicato, de un colegio profesional y de una cooperativa. Hay otra gran cantidad de casos probablemente, ¿verdad? Pero aquí se han ido recogiendo con el transcurso de los años, ¿verdad? Los que son de mayor requerimiento en Guatemala, ¿verdad? Entonces aquí yo les pedí, desde que di el tema, ¿verdad?, que se hiciera una pequeña tabla, ¿verdad?, una pequeña tabla donde van estos datos, ¿verdad? En una columna, la entidad o persona representada, ¿verdad? Denominación de quien ejerce
la representación en cada uno de esos casos, ¿verdad? Y documentos acreditantes de cada representación, ¿verdad? Este ejercicio se los pedí, espero que lo hayan hecho. Solo cito como ejemplo, tenemos primero al Estado de Guatemala, ¿verdad? Estado de Guatemala, ¿verdad? ¿Quién ejercita la representación? ¿Verdad? De acuerdo con la ley, y aquí lo tenemos en el ejemplo, ¿verdad? La ejerce el procurador de la general de la nación, ¿no? Procurador general de la nación. Ya acá, pues dice, ¿verdad? ¿Con qué acredita su personería? ¿Verdad? Aquí voy a poner brevemente. Nombramiento, ¿verdad? Y lo voy a poner abreviado. Supongo que ustedes lo desarrollaron amplio. Por un lado, su nombramiento. ¿Verdad? Certificación del acta de toma de posesión. ¿Verdad? Esos son los documentos con que acreditan su representación el Procurador General de la Nación. ¿Verdad? Bueno, ese es el ejemplo que les estoy poniendo y les pedí que hicieran ese cuadro. Entonces, en el orden en que están acá, ¿verdad? Claro, y asumo que ya lo tienen hecho, pues. Ya es un mero repaso. Entonces ya tienen hecho el cuadro porque lo pedí desde las primeras clases, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer en este orden acá, ¿verdad? Con una tablita, ¿verdad? Si no tienen esa tabla, pues con una regla y con un bolígrafo se hace de manera manual y eso ayuda a captar de mejor manera. Entonces, estos son los documentos, ¿verdad? Constitutivos de ese modo en que el Procurador General de la Nación acredita que es representante del Estado de Guatemala. Y así sucesivamente. Muy bien. Esto es entonces el repaso para el día de hoy, ¿verdad? El día jueves, pues, hasta donde nos dé tiempo, veremos la estructura, la definición, las clases de escritura pública, ¿verdad? Y el último tema que desarrollamos, que fue el de los testimonios, testimonio o primer testimonio, testimonio especial y copia simple legalizada, ¿verdad? Veremos el tiempo que tengamos para el día jueves, ¿verdad? ¿Estamos? Solo reitero, pues que nuestro examen es el próximo viernes a las 20 horas, ¿verdad? En el código ya sabido, ¿verdad? Ya se los puse ahí. En la última clase antes de que empezaran a examinarse, ¿verdad? Entonces, para la sección B, código de Classroom es HVNGNER. Este es el código para su
examen el viernes. Examen del viernes. HVNGNER. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Reitero, esto es un repaso para refrescarles. Ya, pues quienes han ido estudiando, han ido repasando, pues ya tendrán afianzados estos elementos, ¿verdad? Primordialmente, pues la modalidad de las preguntas es sencilla, ¿verdad? En este caso, pues no haremos cuestiones donde tengan que redactar, ¿verdad? Sino todo orientado a completar preguntas, a responder cuestiones directas. Muy bien. Buenas noches. ¿Alguna duda? Solo con una consulta. ¿Las diapositivas ustedes nos las va a compartir? Código claro para sección B. Sección B. Perfecto, entonces reitero, para el día jueves la invitación, porque aquí pues están quienes quisieron estar, ¿verdad? Ya todos los temas yo los he desarrollado en clase, pues un mero repaso. Entonces, el día jueves veríamos algo de la escritura pública y algo de la forma de reproducir la escritura matriz, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Con una pregunta, no sé si me escucha. Perfecto, si no hay ninguna cuestión, entonces, pues nos vemos el jueves, ¿verdad? Y reitero, su examen el día viernes a las 20 horas. Muy bien. Entonces, feliz noche, nos vemos el jueves. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.